Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana y abrir la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Hay dos hechos, uno de carácter local y otro de impacto internacional relacionados con Estados Unidos, con los que vamos a iniciar pues nuestro programa de esta noche. El primero de esos hechos es que el encargado de negocios de los Estados Unidos en la República Dominicana, el señor Robert Thomas, pues está despidiendo de sus funciones en la República Dominicana. Ya en marzo no estará con nosotros, se irá pues al desempeño de funciones en la burocracia en Estados Unidos. Creo que va a trabajar con la Cancillería, que en Estados Unidos es el Departamento de Estado. Al despedirse, él pues ha hablado de manera muy elogiosa sobre la República Dominicana, saludando el interés que observa en la sociedad de lucha contra la corrupción, también por el fortalecimiento de las instituciones y al mismo tiempo reconociendo esa capacidad de resiliencia de la economía dominicana que ha estado pues en constante crecimiento. Este caballero tuvo una estadía polémica en nuestro país porque él hizo parte de las funciones, porque un encargado de negocio no copa todas las funciones de un embajador, pero sí asume parte de sus funciones administrativas, como en la República Dominicana no hay embajador de los Estados Unidos desde hace tiempo. Entonces su encargado de negocio suplía la ausencia de ese embajador. Y él lo hizo algunas veces, produciendo declaraciones públicas que no eran prudentes, que afectaban la condición de país soberano de la República Dominicana, y tal vez nunca con malas intenciones. Ahí está su intervención en la Cámara Americana de Comercio a propósito de la situación que se dio en los Estados Unidos con el Central Romana. Y él pues fue una persona que generó muchas críticas, pero bueno, ya él concluyó sus funciones en el país y ha dicho que se marcha con buena imagen del país, de manera que desearle éxito donde lo vuelvan a designar. Ojalá que haya asimilado muchas de las experiencias que vivió en la República Dominicana y que el presidente Biden pues nos entienda dignos de contar con la presencia de un embajador en la República Dominicana. Eso es importante, eso ayuda mucho las relaciones bilaterales. Así que yo espero que ahora que tampoco tenemos encargado de negocios, pues pronto tengamos nuevo encargado de negocios y nuevo embajador de los Estados Unidos o embajadora en la República Dominicana. El otro acontecimiento importantísimo de los Estados Unidos fue la rendición de cuentas que efectúa el presidente en el discurso sobre el Estado de la Unión. Entonces, aunque la imagen más difundida de ese encuentro, que ha terminado desviando parte de la imagen que quiso lograr el presidente Biden, fue el saludo, que parece un beso en la boca, de
su esposa, la esposa del presidente de los Estados Unidos, la primera dama de los Estados Unidos, al esposo de la vicepresidenta Kamala Harris. Esa fue la imagen que más se ha difundido. Pero la imagen que Biden quiso mostrar al mundo es la de unos Estados Unidos fuerte, que no tolera agresiones, y eso se lo permitió, pues, digamos, plantear el derribo de un globo chino que recorrió territorio de los Estados Unidos, que China admitió que realmente se trataba de un globo que le pertenecía, no de un globo espía como se había denunciado, pero el globo sí tiene dispositivos que permiten cualquier cosa. Entonces en ese panorama, Biden quiso mostrar la fortaleza de Estados Unidos, que derribó ese globo que afectaba su soberanía, quiso mostrar esa fortaleza para apoyar y continuar apoyando a Ucrania hasta que concluya este conflicto, y tratar de vender la idea de que con él América está de regreso, que los empleos están de regreso, entre otras cosas. Y pues además que la democracia liberal que encarna Estados Unidos en el mundo es más fuerte que el autoritarismo, entre otras cosas. Y también tratar de convencer a sus adversarios republicanos de que apoyen las iniciativas del gobierno y dar testimonio, como suelen hacer los presidentes, de solidaridad, de empatía, de rechazo a los abusos que se hayan cometido, como ocurrió en esta presentación del discurso del Estado de la Unión. Señores, vamos a nuestra primera pausa. Cuando retornemos, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Adelante. Bueno, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, esta semana, junto a la Asociación de Industria de la República Dominicana, presentaron el sello que llevarán todos los productos que hayan sido manufacturados en la República Dominicana. Llevarán pues la inscripción hecho en República Dominicana. Hay una ley de etiquetado, tal y como lo destacó Ligia Bonetti, que exige que eso ocurra. Por lo tanto, el hecho en la República Dominicana ya estaba establecido por ley. Lo que ocurre es que el hecho en la República Dominicana tiene que tener sus diferenciaciones, sus categorías, porque una cosa es que sea maquilado en la República Dominicana, que sea ensamblado, que sea cocido en la República Dominicana, es decir, que se le agregue una parte de valor a ese producto que viene de otro mercado y se le agrega valor a ese producto, o que directamente pues que directamente se fabrique en la República Dominicana, que son cosas distintas. Entonces, hay cosas allí que todavía están pendientes de
de mayores explicaciones. Se dijo cuáles son los requisitos para que un producto lleve este sello. Lo importante sería en esto unificar los criterios, tomar en cuenta otras iniciativas, fundamentalmente lo que tiene que ver con la de la marca país, que es bastante costosa y bastante tiempo le ha tocado a la República Dominicana como para abandonarla de manera pura y simple. Señores, vamos a presentar de inmediato cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. Los cuerpos hallados el pasado lunes en 2 pozos sépticos en el barrio La Unión del municipio Los Alcarrizos corresponden a la pareja reportada como desaparecida en la comunidad La Guayiga, Pedro Brán. Se trata de Luis Miguel Jaques Rodríguez, de 32 años, y de Elizabeth Almarante Pacheco, de 24 años, quienes estaban desaparecidos desde el 23 de enero de este año. La información fue confirmada por sus familiares tras salir de la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF y verificar algunos rasgos que, a pesar de la descomposición, eran notables. Elizabeth fue reconocida inmediatamente por un tatuaje en una de sus piernas y Luis Miguel por una prueba de la dentadura. Se recuerda que Luis Miguel y Elizabeth fueron vistos por última vez el pasado lunes 23 de enero antes de desaparecer misteriosamente, sin que se hayan encontrado señales de entrada forzosa a su hogar, donde fueron encontrados solo los niños de 6 y 3 años del hombre. La pareja habría abandonado su vivienda con rumbo desconocido en horas de la madrugada, junto a otras personas en un aparente acto voluntario. Los familiares piden justicia y que los responsables paguen por el crimen cometido. El séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio de fondo contra al menos 13 personas por su vinculación con el caso de corrupción administrativa Antipulpo. Entre los enviados a juicio de fondo están el hermano del expresidente de la República, Alexis Medina. El magistrado emitió el fallo tras acoger la solicitud del órgano persecutor contra los primeros 20 imputados en la red, con la que se habría estafado al Estado Dominicano con más de 5.000 millones de pesos, a los cuales también se envió a juicio de fondo. También irá a juicio de fondo la hermana de Alexis Medina y del expresidente Danilo Medina, Carmen Magalis Medina. Asimismo, fue enviado a juicio de fondo Rafael Hermosén Andújar, excontralor general de la República, Fernando Rosa, Aquiles Christopher, Antonio Florentino, Rigoberto Alcántara Batista, Carlos José Alarcón, Fulvio Antonio Cabrera, José Ildefonso Correa, Lipni Arodia Valenzuela y Francisco Ramón Brea Morel, entre otros. En tanto, al homologar 4 acuerdos del Ministerio Público con igual número de imputados, el juez del séptimo juzgado de instrucción emitió las primeras 3 condenas en Operación Antipulpo, una de ellas contra el ex titular de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, o ISOE, Francisco Pagán Rodríguez. El juez condenó a Pagán Rodríguez a 5 años de prisión con 2 años y 1 mes privativos de libertad y otros 2 años y 11 meses de prisión domiciliaria por su implicación en el caso Antipulpo. Igualmente, el magistrado condenó a Julián Esteban Suriel Suazo a 5 años de prisión, 2 de prisión y 3 suspendidos, como parte del juicio penal abreviado dentro de la etapa preliminar del sonado caso, mientras que Lewin Ariel Castillo fue sentenciado a 3 años de prisión suspendida. En tanto, a Domingo Antonio Santiago Muñoz se le otorgó un criterio de oportunidad con la extinción de la acción penal en su contra. El Colegio Médico Dominicano y sus sociedades médicas especializadas realizaron un paro en las consultas para todas las administradoras de riesgos de salud ARS del régimen contributivo el pasado jueves de enero y viernes 10 de febrero, días en los que solamente fueron atendidos pacientes críticos y servicios de emergencia. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Zenin Cava, dijo que la profundización en su plan de lucha fue motivado ante la negativa del Consejo Nacional de la Seguridad Social, CNSS, el cual prefirió irresponsablemente echar por la borda la disposición a buscar, por medio de la concertación y el diálogo, una seguridad social que compensara a la población. Estos paros irán escalando en los próximos días e incluirán los planes privados de dichos intermediarios, advirtió Cava. El galeno lamentó que hayan tenido que recurrir a estos métodos
ante la tosudez de instancias que, lejos de arbitrar con equilibrio, siguen optando por hacer más poderosos a los ricos. Seren agregó que el rechazo a la resolución 563-01 del CNSS también se debió a que dejaron fuera a los pacientes mentales, a los envejecientes y a los pacientes discapacitados. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, fijó su postura en torno a la modificación a la Ley 15-19 de régimen electoral aprobada en el Senado de la República, a la cual la alta directiva de la organización catalogó de falsedad y de engaño. El secretario general de esa organización, Charlie Mariotti, dijo que no se puede hablar de la reformulación de una ley cuando lo que se ha hecho es mejorar la redacción de algunos de sus artículos. ¿De qué reforma estamos hablando cuando lo que se ha decidido en pleno siglo XXI, primero, es una condena perpetua al país a no tener nunca el voto electrónico o automatizado, y por otro lado, establecer la legalización del transfugismo como derecho, y tercero, es la consolidación de las malas artes en el escritorio, o sea, en el conteo de votos, destacó Mariotti? Según los representantes del partido opositor, lo que se ha hecho en el Senado es una mejora en la redacción de la Ley 15-19, pero no una reforma. La principal queja del Partido Morado es lo concerniente al sistema de voto electrónico o automatizado, con lo cual argumentaron que se le está privando a la ciudadanía de utilizar este método y aseguró que en otros países el método funciona sin inconvenientes. Varias organizaciones políticas de la oposición acusan al Partido Revolucionario Moderno, PRM, de supuestamente comprar a sus miembros usando recursos del Estado. Los partidos de la Liberación Dominicana, PLD, Fuerza del Pueblo, FP, y Revolucionario Dominicano, PRD, criticaron por separado esa práctica, puesto que consideran que daña la institucionalidad. El PLD evalúa la posibilidad de denunciar ante organismos internacionales al gobierno por la supuesta compra de alcaldes de la oposición con recursos públicos. Miembros del comité político del PLD pidieron a la Junta Central Electoral iniciar una investigación y establecer sanciones. Los dirigentes aseguraron que la Junta Central Electoral ha sido tímida en torno al tratamiento que le ha dado a la denuncia que realizaron diversos partidos el 17 de febrero del 2022 y que hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta. De igual forma, el partido Fuerza del Pueblo aseguró que la compra de alcaldes, opositores y otros funcionarios de cargos electivos demuestran la desesperación del gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, y el presidente Luis Abinader ante la caída estrepitosa en la preferencia del electorado demostrado en las encuestas. El delegado político de la organización ante la Junta Central Electoral, Manuel Crespo, indicó que el partido oficial está recurriendo a esa práctica porque todas las encuestas realizadas por grupos empresariales en los últimos 3 o 4 meses reflejan la caída y el descontento de la población en contra de las autoridades. De su lado, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, Miguel Vargas Maldonado, volvió a denunciar la compra de alcaldes y dirigentes por parte del oficialismo para debilitar al resto de las organizaciones políticas en el país. El dirigente político Euclides Sánchez presentó el pasado miércoles su renuncia irrevocable a las filas del partido Fuerza del Pueblo. En una carta enviada al presidente de la organización política y exmandatario Leonel Fernández, dijo que tomó la decisión debido a que en sus 2 años como militante del partido no ha podido concretizar su deseo sincero de trabajo. En múltiples ocasiones fui víctima de actitudes contrarias a mi noble deseo de apoyar al partido, llegando a un punto de desconsideración e irrespeto político y personal, situación que me llevan a asumir esta difícil posición, argumentó Sánchez, quien hace 2 años también renunció al Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Sánchez destacó que por encima de cualquier diferencia política, externa su admiración y consideración a Fernández, reiterándole mi más alta consideración y estima, agradeciendo su delicado trato a mi persona, refirió al finalizar la misiva. Sánchez fue funcionario en varias instituciones públicas durante los 20 años de gobierno del PLD, fue alcalde, diputado y senador por La Vega. Si las elecciones presidenciales fueran hoy en la República Dominicana, se dibuja un escenario de segunda vuelta electoral, porque a pesar de que el presidente Luis Abinader tiene un 49.9% de los votos, no alcanza el 50% más 1 para ganar los comicios, mientras que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Abel Martínez, quedaría en un segundo lugar con un 21%, y el expresidente Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo ocuparía el tercer puesto con un 18.8%. Cuando se mide el escenario político del jefe de Estado frente a Abel Martínez,
el gobernante obtendría un 52.2% frente a un 33.8% del candidato PLDista. Y si el mandatario se enfrentara a Leonel Fernández, sacaría un 53.9% frente a un 28.7% del líder de la Fuerza del Pueblo. En la sexta entrega de la encuesta RD Elige del grupo RCC Media, presentada el pasado lunes en el programa El Sol de la Mañana, el presidente disminuyó su nivel de aprobación en la población, ya que cayó 4.5% al pasar de un 73% a un 68.5%. Igualmente, el estudio muestra una baja en la calificación del mandatario, la cual pasó de 66.7% a un 62.5% para un descenso de un 4.3%. En la encuesta RD Elige, presentada por el director ejecutivo de Investigaciones Digitales, Sergio Zaragoza, también se evaluó la gestión de Abinader, donde el 43.9% de los ciudadanos cree que es excelente, el 16.7% dice que es buena, mientras el 7.9% entiende que es regular. En cuanto a la percepción de la corrupción en el gobierno del presidente Abinader, es de un 57.1%, un 0.6% más que en diciembre de 2022, según muestran los resultados de la encuesta. En otro orden, el 44% de los dominicanos considera que la economía es el principal problema del país, a la vez que el 65% de las familias creen que la economía es su principal problema, con un incremento de 5% de la percepción. El tema de la seguridad se mantiene en el segundo lugar con un 19.3% y los problemas sociales en el tercer puesto con un 8.1%, mientras que el restante 7.7% corresponde a otros tipos de problemas que percibe la población. Los procesos preliminares de estudios técnicos y de diseño finalmente terminaron en el inicio de la construcción de los dos primeros hoteles del proyecto de desarrollo turístico Pedernales Cabo Rojo, que sumarán unas 1.100 habitaciones con una inversión de $240 millones. Los proyectos son construidos por el Fideicomiso Pro Pedernales como parte de un plan general que contempla una inversión total de $2.240 millones, de los que el gobierno aportará 1.600 millones y los inversionistas unos $600 millones. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, explicó que el fideicomiso es una estructura financiera que incluye aporte de capital del gobierno, financiamiento y aporte del sector privado. Iberostar e Inclusive Collection, part of World of Hyatt, son las dos cadenas hoteleras que dieron inicio a lo que será una red de hoteles en Pedernales, Cabo Rojo, donde se proyecta la construcción de 4.700 habitaciones en la primera fase, de las 12.000 que contempla el desarrollo en un periodo de 10 años. El presidente Luis Abinader y el director de Alianzas Público-Privadas, Sigmund Freund, fueron muy enfáticos en asegurar que las obras se ajustarán a la licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente y que están dispuestos a hacer los ajustes que tengan que hacerse. En ese sentido, se hicieron cambios en la ubicación del campo de golf y se alejaron los hoteles a 140 metros de la playa. La cifra de muertos a causa de los terremotos registrados el pasado lunes en el sur de Turquía, cerca de la frontera con Siria, ha ascendido a más de 17.000, incluidos cerca de 14.000 en territorio turco, según los últimos balances publicados por las autoridades de ambos países y la Defensa Civil Siria, conocida como Cascos Blancos. Las autoridades han elevado a 14.014 los fallecidos a causa de los seísmos y ha indicado que también han dejado 63.794 heridos. Por su parte, el seísmo ha dejado más de 3.000 personas muertas y 5.000 heridas en Siria, de los cuales 1.262 muertos y 2.285 heridos se han registrado en las zonas de Siria controladas por las autoridades, según datos del Ministerio de Sanidad sirio. Estos datos corresponden a las provincias de Alepo, Hama, Latakia, Tartus y las zonas de Idlib en manos de las fuerzas gubernamentales. La Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía ha informado además que se calcula que más de 6.200 edificios han quedado completamente destruidos, principalmente como consecuencia del terremoto de 7,4 que sacudió el país la madrugada del pasado lunes y de un posterior seísmo ya a mediodía que alcanzó la magnitud 7,6 en la escala de Richter. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan señaló que el suceso ha sido el mayor desastre desde el terremoto de 1939 que dejó más de 30.000 muertos. Las autoridades estiman que se han registrado más de un centenar de réplicas del primer gran seísmo. Finalmente, el pasado martes en la noche, Joe Biden pronunció su segundo discurso del Estado de la Unión ante el Congreso de Estados Unidos, marcando la mitad de su primer mandato.
Es un momento crucial para el presidente estadounidense. Está a punto de lanzar una campaña de reelección y de lidiar por primera vez en su presidencia con el control republicano de una de las dos cámaras del Congreso. Biden lanzó un mensaje basado en exaltar las leyes de reforma económica de sus primeros 2 años en la Casa Blanca y celebrar que Estados Unidos no ha caído ni en la recesión ni en la hiperinflación. Ante las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, el presidente Biden alardeó de los logros de su gobierno en el ámbito económico, especialmente en el combate contra la inflación y creación de trabajos en números récord, con el desempleo en su punto más bajo en 50 años. El presidente estadounidense dijo en su discurso que su administración ha creado 12 millones de empleos nuevos, más empleos en 2 años que los que cualquier otro presidente ha creado jamás en 4 años. Asimismo, el mandatario exhortó a los congresistas a aprobar su plan para proporcionar el equipo y los agentes para asegurar la frontera, así como un camino hacia la ciudadanía para los Dreamers, los inmigrantes con estatus temporal, trabajadores agrícolas y trabajadores esenciales. Durante el discurso de más de 1 hora, Biden apeló al bipartidismo y les dijo a los republicanos que quiere trabajar juntos en lugar de pelear solo por pelear. Durante su intervención hizo una breve referencia al derribo del globo espía chino que sobrevoló el territorio de Estados Unidos la semana pasada. Si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger nuestro país y así lo hicimos. De igual forma, el mandatario reafirmó el compromiso de Estados Unidos de asistir a Ucrania en su defensa contra la agresión armada iniciada por Rusia contra esa nación. Biden cerró su discurso como lo comenzó, haciendo un llamado una y otra vez a los opositores para trabajar juntos en una agenda que haga repuntar a Estados Unidos como líder mundial. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Señores, pronto estaremos cumpliendo el primer año del inicio de la guerra en Ucrania. Ese conflicto que como mucho se pensó que duraría 2 o 3 meses, 6 meses tal vez, pero nunca un año, porque dada la superioridad del ejército ruso, se entendía que iba a invadir, encontraría resistencia, que quebraría rápidamente esa resistencia y a partir de ahí ya Vladimir Putin tendría una situación de hecho con la que fajarse a renegociar. Bueno, las cosas no salieron así. La guerra ha durado ya un año y ahora hay que parece que continúa encendiéndose. El presidente Zelensky esta semana hizo su segundo viaje al exterior. Fue a donde sus amigos europeos. Primero lo hizo con el Reino Unido, con Inglaterra, con el primer ministro inglés, el ministro Sunak, y después entonces viajó hasta Francia, donde en el Palacio del Elíseo se reunió con el primer ministro francés, pero además del primer ministro francés, estuvo allí el canciller alemán, Olaf Scholz. Y a estos tres gobiernos europeos con los que estuvo conversando, Zelensky le pidió ayuda, le pidió más tanques especializados, armamentos, digamos, más efectivos y una serie de cosas que le pidió pues a estas, digamos, a estos gobernantes
para continuar la guerra en Ucrania y tratar de vencer a Vladimir Putin, que por otra parte sigue firme, también buscando vencer. Pero a un año, antes de un año de la guerra, se presenta una nueva situación. Este terremoto en Turquía y el impacto que ese terremoto puede tener. Si Europa y los Estados Unidos se han concentrado en Ucrania porque allí están preservando intereses frente a Rusia, lo propio tienen que hacer con Turquía, porque Turquía también en términos geoestratégicos es sumamente importante. Entonces, ellos tienen que darle importancia a Turquía, y Turquía necesita recursos. Ahora no es solo Ucrania que necesita recursos para defender su soberanía. Turquía necesita recursos para reconstruirse. Y si esos recursos no salen de aportes importantes de Europa y los Estados Unidos, entonces podrían salir de China y de la propia Rusia. Y ya el panorama que plantean ahí, eso sería más preocupante que el panorama que tenemos actualmente. Entonces, en esta guerra por controlar Euroasia, que estamos hablando de más de un 60% de la población mundial, en esta guerra es tan importante lo que ocurra en Nicaragua, lo que ocurra en Ucrania, como lo que ocurre en Turquía, con todo el proceso de reconstrucción en Turquía y en Siria. Entonces, ya veremos que ahí se va a requerir mucha firmeza, habilidad, porque si Europa y Estados Unidos no responden, China puede responder. Y no conviene a los intereses, digamos, de Estados Unidos que eso ocurra. No conviene que eso ocurra. Por lo tanto, ahora Estados Unidos y la Unión Europea están confundidos. Están confundidos porque es una prioridad la guerra en Ucrania, pero también es una prioridad la reconstrucción y la solidaridad con Turquía. Que cuál tomar de las dos, pues en un momento determinado, bueno, es que son totalmente cosas distintas, de manera que vamos a aguardar a ver qué decisión toman las grandes potencias que ahora ya no tienen solo el tema de una guerra en Ucrania, sino que ahora tienen el tema de la guerra en Ucrania unido al tema de la catástrofe causada por los terremotos que se registraron en Siria y en Turquía. Vamos a una pausa. Al regreso vamos a presentar cuáles las 3 preguntas que nuestro equipo se las formuló a propósito de esta tragedia al especialista en cuestiones de ingeniería sísmica, Osiris Reyes, Leonardo Reyes Madera, en breve. Bien, señores, vamos a presentar de inmediato las 3 preguntas. Estamos muy preocupados por
Esto que ocurrió en Turquía, que ocurrió en Siria, hay que recordar que recientemente también nosotros tuvimos un temblor, pero sin daños realmente importantes, ese temblor que sentimos en la República Dominicana la semana pasada. Unos días después vino esta tragedia de Turquía y de Siria, que nos pone a preguntarnos sobre las edificaciones que son resistentes a este tipo de eventos, las regulaciones, las experiencias que hemos tenido con todo esto. Las tres preguntas, realmente nadie más apropiado para responderlas que el ingeniero Leonardo Reyes Madera. Él dirige el ONEISBY, que es la institución que está justamente encargada de hacer cumplir las regulaciones antisísmicas. Adelante. Cuando un movimiento telúrico adquiere la categoría de terremoto, ¿son atemporales o hay época de mayor riesgo? Fíjate, antiguamente se hacía la diferenciación entre un terremoto y un sismo, porque generalmente cuando un terremoto pasaba de una magnitud 7 o alcanzaba una magnitud 7, se consideraba que era un terremoto totalmente destructivo. No obstante, se suponía que menos de 7 no debía pasar nada. Incluso los reglamentos se basan en el hecho de tomar como referencia un terremoto de magnitud 6.5. Eso cambió. Eso cambió porque ya tú no sabes qué tan grande o tan pequeño sea el terremoto, debido a que si te pones a ver un terremoto como el que pasó en Italia, en L'Aquila, fue un terremoto de 5 y algo, y acabó prácticamente con una ciudad. Entonces, si nos vamos a lo más reciente, nos encontramos que la magnitud del terremoto no diferencia si es terremoto o es sismo. Ya se supone que son terremotos. Aquellos que no se sienten, que solamente son captados por los instrumentos, entonces ya eso caerían en la categoría de sismos. Pero si uno de 4 o de 5 te cae, como quien dice, en el centro de un poblado, pues sencillamente le va a hacer daño. Y si hace daño, entonces ya el término terremoto se ha generalizado para cualquier tipo de magnitud que estemos hablando, que cause daño a las edificaciones o a la vida. No hay una época específica para que ocurra, porque la Tierra está en constante movimiento. Entonces, antes aquí, por ejemplo, en nuestro país se decían, bueno, cuando es en época de calor, tiembla la Tierra. Y coincidió que el terremoto del 4 de agosto de 1946 coincidió en un mes de mucho calor. Entonces, ese terremoto fue magnitud 8.1 y la gente de ahí comenzó a relacionar, y cada vez que aquí hay una época de calor, uno recuerda, oye, pero cuidado, si va a temblar la tierra, pero no hay una relación. ¿Ha registrado la humanidad terremotos más catastróficos que los que se han registrado recientemente en Siria y Turquía? ¿Qué impresión les han dejado? Bueno, definitivamente sí. El terremoto más grande, hasta tan histórico y registrado, fue en 1960 en Chile, el terremoto de Valdivia, el terremoto más grande de la humanidad, 9.5 en la escala de Richter, magnitud 9.5. Luego de eso se han dado otros terremotos, 9, bueno, en Japón 8.8, en el mismo Chile 9 también, y en otras partes del mundo se han generado terremotos grandes.
que han causado mucho daño. ¿Ha mejorado en el país la construcción de infraestructuras que resistan estos fenómenos? ¿Quién hace cumplir las normativas antisísmicas? Mira, es interesante esa pregunta porque ahora mismo, en el caso de Turquía, se está cuestionando la correcta aplicación del reglamento sísmico. Incluso un edificio que lo acababan de inaugurar, que tenía un letrero que decía que cumplía con todas las exigencias del código sísmico, bueno, pues hoy está en el suelo. Definitivamente en nuestro país, a raíz del 79, se hizo el primer código y todas las edificaciones de más de 4 pisos tenían obligatoriamente que considerar el efecto de los terremotos. Ahora bien, del 1979 al 2011, 31 años después, fuimos capaces de renovar, de actualizar, de readecuar nuestro reglamento, porque el problema de los terremotos es que cada vez que hay un terremoto hay que ir a ver qué creíamos, qué sabíamos que falló, o qué pensábamos que teníamos resuelto, que colapsó, que falló el edificio. Entonces, sí hay un dato importante, y es que en el 2009, en Turquía hubo un terremoto grande, y fue el terremoto que más evidenció el concepto de los pisos suaves. Es decir, estos pisos que usan abajo para establecimientos comerciales o estacionamientos. Y esa fue una de las cosas que en el 2011 nosotros, en ese momento, cuando se escribió el código, lo penalizamos. Nosotros penalizamos varios aspectos, el aspecto de piso suave, que es lo que ha tumbado miles de edificios otra vez en Turquía, y el efecto de columna corta, que también sabemos que es fundamental a la hora de aportar muertos en las edificaciones. Asimismo, hubo otro tipo de penalizaciones que se hicieron en nuestro código del 2011, justamente basado en las experiencias de terremotos anteriores en otros países. Entonces, en el caso nuestro, ya el reglamento R-001 sobre análisis sísmico de estructura se está aplicando como ley desde el 2011 y se entiende que toda edificación, desde un piso hasta N pisos de lo que tenemos aquí en Santo Domingo, están bajo el rigor de ese reglamento. Entonces, en ese sentido, pues, nosotros tenemos la esperanza de que a la hora de que nos llegue nuestro terremoto, las cosas vayan un poco mejor en esta ocasión. A una pausa, retornamos en breve. Bueno, permítame presentar estas imágenes. Son de un proyecto que está llevando a cabo el Ministerio de la Vivienda. Esto es en Santiago. El ministro de la Vivienda y Edificaciones, el ingeniero Carlos Bonilla, realizó un recorrido por el plan habitacional Mi Vivienda. Esto es en Hato del Yaque, en la ciudad de Santiago Los Caballeros, para hacer la inspección de cómo van los trabajos de una obra de 1.200 apartamentos. El proyecto, además de beneficiar a más de 4.000 personas, quienes tendrán por primera vez un techo propio, está impulsando la economía del sector construcción con la generación de más de 2.000 empleos directos e indirectos en la zona norte. Mi Vivienda, Hato del Yaque, se divide en 3 lotes.
que suman un total de 150 edificios, apartamentos con 3 habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina y balcón. De igual forma, el proyecto contempla áreas verdes, áreas recreativas y deportivas. Así es que nuestras felicitaciones al ingeniero Bonilla. Bueno, señores, qué triste este final de Elizabeth Almarante Pacheco. Puede decirse lo mismo que de Luis Miguel Rodríguez, esta pareja de La Guayiga, pero Luis Miguel sabía desde hace años en todas las cosas en las que estaba metido, porque no tenía, digamos, bandera para involucrarse en situaciones riesgosas para buscar dinero como sea. Y lamentablemente conoció a esta niña, la embaucó y terminó involucrándola en sus actividades delictuosas, y ahí lamentablemente esta joven pues se vio con su vida concluida en esta situación trágica. Sabemos que sus cadáveres, después de un tiempo de estar desaparecidos, fueron localizados en unos pozos sépticos en el sector Los Alcarrizos, por ahí en las proximidades del hospital Marcelino, el del hospital Calventi. Entonces, se está investigando, ahí parece ser que pertenecían a alguna organización criminal, que entonces algo ocurrió por lo que a él le estaban pidiendo cuenta, parece que lo torturaron, querían buscar informaciones previas, y después que lo mataron, hicieron lo propio con ella, que en principio no la habían secuestrado con él, sino que la buscaron posteriormente en la casa. Parece que también la torturaron, quién sabe qué más, y terminaron dándole muerte. Ahora lo que tenemos que pedir es que eso no quede impune. No importa que ellos estuvieran en malos pasos, eso no puede verse como un asunto que es del bajo mundo y que en el bajo mundo se quede. Ese bajo mundo también impacta a la sociedad en todos los sentidos, y si actúa con impunidad, lo único que hace es agigantarse, y ahí nadie está seguro ni deja de estar expuesto a un acto de barbarie como esto. Buenas noches, adelante.